El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. El director general de CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Bottom Falcon. El director corporativo de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad, Juan Antonio Fernández Correa. El director de Contratación y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, Miguel Alejandro López López. El coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Luis Enrique Hernández Álvarez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Baja California, maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda. Buenas tardes a todas, a todos. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Trabajadoras y trabajadores de la CFE, el mejor equipo de CFE de la República Mexicana. ¡Viva! Les damos la bienvenida a su casa, Baja California, esta tierra que los quiere tanto y les brinda y ha brindado su incondicional respaldo. Qué orgullo tan grande ser parte de la historia y poder atestiguar la transición presidencial más armónica y constructiva que ha conocido nuestro país en 200 años. Licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Lo recibimos con muchísimo gusto en Baja California, pues desde que ustedes la dirigen, la CFE siempre ha tenido buenas noticias para Baja California. Hoy es un día para festejar anhelos cumplidos, pero sobre todo un día de gratitud. Hoy, con muchísima emoción, podemos decir gracias. Gracias, porque en la vida de millones de hogares de nuestro estado habrá un antes y un después de la entrada en operaciones de las centrales de generación del complejo Baja California. Gracias, porque la energía generada por estas centrales puede abastecer a más de 2 millones de hogares bajacalifornianos, garantizando el pleno suministro eléctrico para nuestra gente. Un suministro confiable, estable y continuo, incluso en periodos de alta demanda como el que estamos viviendo con este calor. Turbogás González Ortega 1 y 2, combustiones internas Mexicali Oriente y Altar, ciclo combinado González Ortega y la inyección de electricidad proveniente de la central fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en el estado de Sonora marcan un parteaguas en nuestro estado. Se acabaron para siempre los tiempos en que la llegada del verano se traducía en un quebranto económico para las familias de Mexicali y San Felipe.
Se acabaron los días en que la llegada del recibo con las letras verdes le causaba terror a los hogares cachanillas. Hoy, la Comisión Federal de Electricidad garantiza mayor eficiencia y menores costos, porque la tecnología de última generación utilizada por estas centrales permite aprovechar al máximo el combustible, generando más electricidad con menos recurso y reduciendo al mínimo los costos de producción. Sin duda, no faltaron quienes pensaron que era imposible duplicar la capacidad de generación de energía en Baja California en tan solo 6 años, pero aquí están las cifras que no mienten. Imagínense, de los 2.145 megawatts de capacidad efectiva con los que contábamos en el 2018, hemos dado un salto hasta una capacidad de 5.127 megawatts, que significa más del doble. Orgullosamente, la CFE se ha consolidado como el principal generador de electricidad, y pensar que muchos decían que no se podía y que urgía privatizar. ¿Quién tuvo la razón al final? Hoy no solo tenemos la energía de mejor calidad y más económica, sino que hemos recuperado nuestra soberanía energética, porque hoy la Comisión Federal de Electricidad ha vuelto a ser de todas y de todos los mexicanos, una empresa pública cuyo objetivo fundamental es beneficiar al consumo doméstico y ser una aliada de la economía familiar. Atrás ha quedado para siempre el oscuro fantasma de la privatización de la industria eléctrica que reinó en los tiempos de insensibles gobiernos neoliberales que quisieron arrebatarnos lo que es nuestro. Hoy vuelve a ser el Estado mexicano quien tiene el control de la industria eléctrica en pro de la plena autosuficiencia, garantizando a las familias que las tarifas de la energía eléctrica son las menores posibles y sin fines de lucro como en el pasado. Y así como logramos consolidar esta transformación en materia de energía en tan solo 6 años, también estamos haciendo historia en materia de salud pública con IMSS Bienestar y la Clínica Es Nuestra, que brinda servicios médicos a quienes históricamente habían estado relegados por no contar con seguridad social. Y estamos también haciendo historia en materia de programas del bienestar, que en 6 años, presidente, han reducido la brecha de la desigualdad como nunca antes. Por ello, lo que hoy atestiguamos no es solo un relevo presidencial, sino la consagración de un movimiento que ha hermanado bajo una misma bandera a millones de mexicanas y mexicanos. México ya no es el mismo. México se transformó para siempre. Una transformación social, política y económica, pero sobre todo, una transformación de nuestras almas, una revolución de las conciencias. Algo, sin duda, se ha transformado al interior de millones de mexicanas y mexicanos, porque en el 2018 recuperamos la capacidad de soñar y de tener esperanzas, y hoy, en el 2024, vemos nuestros anhelos convertirse en realidad. Lo que antes de 2018 era un gran sueño, una esperanza que nos unía, hoy es una realidad con cimientos fuertes y firmes. Por eso el pueblo expresó su voluntad en forma tan contundente y les ofreció nuevamente su respaldo con 2 votaciones históricas, porque el pueblo no se equivoca, el pueblo es agradecido. Amor con amor se paga y este amor es para siempre. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
Señor Presidente de la República, señora Presidenta electa de México, compañeros todos de la CFE, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hace 6 años, al llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, como resultado de la reforma energética impuesta por la pasada administración, la CFE estaría generando hoy solo el 16% de la energía del país. La gran empresa del Estado habría caído en la irrelevancia. Ante esta peligrosa circunstancia, el presidente ordenó el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Los datos que vamos a presentar acreditan que la CFE ha sido rescatada. Claro, añado, con el apoyo, la capacidad y la entrega de los trabajadores y los técnicos de la CFE. Los datos que vamos a presentar acreditan que la CFE ha sido rescatada. Generamos ya el 54% de la electricidad del país y con 13 centrales ex Iberdrola adquiridas por el Estado tendremos la capacidad de generación indispensable para garantizar al pueblo de México su desarrollo y, lo principal, el bienestar de todos los mexicanos. Subrayamos 2 temas. 1. Las líneas de transmisión y distribución han sido fortalecidas para llevar el fluido eléctrico a toda la extensión de la República Mexicana. 2. Conforme al mandato del señor presidente, no se incrementaron las tarifas en estos 6 años. No se incrementaron las tarifas en estos 6 años. Gracias a la fortaleza política del presidente y su vigorosa dirección, se han superado innumerables obstáculos, que no voy a describir, innumerables obstáculos, y asegurando lo fundamental, energía eléctrica al más bajo costo para el pueblo de México. Ningún supuesto modelo, ningún supuesto mercado orientado siempre por el lucro garantizaría nuestra seguridad energética, y esto está comprobado. Harán la presentación que nos han instruido Juan Antonio Fernández, director de Planeación, Miguel Reyes, director de la CFE Energía, y Miguel López, subdirector de Contratación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor director. Buenas tardes a todos, y con el permiso del señor presidente, así como de nuestra presidenta electa y de todos los asistentes, comenzaremos mencionando los resultados del rescate de la CFE, particularmente en los estados de Baja California y el norte del estado de Sonora. Al inicio de esta administración, se encontró al estado de Baja California con una situación de déficit en la capacidad de generación para abastecer la demanda eléctrica, sin inversiones que promovieran la construcción de nuevas centrales generadoras y alta dependencia de las importaciones de energía que pueden ser realizadas desde los Estados Unidos.
El sistema Baja California es un sistema aislado y el propio Estado ocupa el 9º puesto en el consumo nacional, representando el 4.1% del total del país. Las ventas de energía eléctrica se distribuyen 56% a la industria y el resto es consumido por el sector doméstico con el 34% y un 10% adicional en otros sectores como el comercial o el agrícola. El 85% del consumo total se realiza en 3 grandes ciudades como lo son Mexicali y Tijuana en Baja California o en San Luis Río Colorado en Sonora. Este sistema, derivado de sus altas tasas de consumo y los grandes incrementos durante los meses de verano, se ha pronosticado que tenga un crecimiento de más del 50% para los próximos 15 años. Por lo anterior, la CFE, a solicitud de la Presidencia de la República, desarrolló un plan estratégico para garantizar la suficiencia en el suministro eléctrico, consistente en la construcción de 6 proyectos de centrales generadoras con una inversión de $3.770 millones para alcanzar la adición de capacidad por 2.893 megawatts. Esta capacidad es suficiente para cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica de los próximos 15 años. Es decir, la CFE aumentará su presencia en el Estado para pasar de una capacidad actual del 66% a una del 82%. Los proyectos incluyen la adición de centrales generadoras en 2 grandes complejos de generación. El primero corresponde al Estado de Baja California y con 2.154 megawatts incluye las tecnologías de ciclo combinado en la central González Ortega, que se localiza a pocos kilómetros de este sitio. La tecnología Turbogás, aquí a un lado de nosotros, con la central Turbogás del mismo nombre, y la correspondiente a combustión interna, denominada Mexicali Oriente, a nuestras espaldas. En lo correspondiente al complejo Sonora, con el que se alcanza la totalidad de adición de los 2.890 megawatts, mencionamos la central ciclo combinado en San Luis Río Colorado, la combustión interna Altar y la emblemática central fotovoltaica Puerto Peñasco, que alcanzará al término de su construcción una capacidad total de 1.000 megawatts, convirtiéndose en una de las centrales de mayor tamaño en América, que además contempla el uso de tecnologías de última generación para mitigar los efectos producidos por intermitencias durante ausencia de sol, así como la construcción de una línea de 290 kilómetros como un hito histórico que permitirá la interconexión de los sistemas eléctricos Baja California con el interconectado nacional. Destacamos que estas centrales han sido estratégicamente localizadas cercanas a los centros de consumo y su adición equivale a casi duplicar la capacidad actualmente instalada en todo el sistema Baja California, representando la tercera parte de la totalidad de los proyectos para el fortalecimiento de la CFE, o bien la energía suficiente para abastecer 1.3 veces la demanda máxima de la zona metropolitana de Guadalajara. Todos los proyectos en el alcance de su construcción, además, incluyen las obras necesarias para su interconexión, así como los refuerzos de la red necesarios para mantener la confiabilidad del sistema. Con esta estrategia, utilizada para fortalecer la presencia de la CFE en los estados de Baja California y Sonora, se garantiza la mejora en la confiabilidad del suministro eléctrico de la zona. Se alcanzan menores costos en la producción de energía eléctrica debido al uso de tecnologías más eficientes y se fortalece la soberanía energética nacional. A continuación, cedemos la palabra a mi compañero el doctor Miguel Reyes, quien continuará con la exposición de la estrategia del suministro de combustibles. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los trabajadores de la CFE, al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Baja California. En cuanto a la estrategia integral de suministro de gas natural a esta península, quisiera comentar que son 2 momentos para que esto pueda darse. Hoy, por ejemplo, en esta planta donde estamos todos reunidos, la energía eléctrica se genera con gas natural. El 65% de toda la energía del país tiene como insumo principal el gas natural.
entre 2024, 2025 y 2027 nos vamos a conectar con una red que tiene ya la empresa Sempra y posteriormente a ese año, a 2028, estamos construyendo nosotros junto con Carso un gasoducto nuevo que va a culminarse en esos años, entre 27 y 28, de tal manera que vamos a tener una independencia importante en materia energética en lo que se refiere al transporte de los combustibles. Esta alianza estratégica entre CFE y Carso, que construirá un primer tramo de gasoducto de Mexicali a San Luis Río Colorado y posteriormente de San Luis Río Colorado a Sázabe, implica una inversión de 1.183 millones de dólares, con obras sociales que van a beneficiar a la población más pobre y que contribuyen a la transición energética porque se van a establecer paneles solares en aquellas escuelas que requieran de Baja California y de Sonora. Asimismo, esta alianza estratégica, de manera similar a la que se ha hecho ya con empresas como TransCanada, ahora TES Energía, para la construcción del gasoducto marino y para la ampliación del gasoducto en la península de Yucatán, que sería la empresa Engie, implica un modelo completamente distinto a los contratos de gasoductos con los que esta administración llegó. Esta administración ha implementado un modelo diferente en contratos de gasoductos. En 2019 comenzó la transformación con la renegociación histórica de los llamados contratos de gasoductos, que implicó un ahorro de casi 4.500 millones de dólares. Ello nos permitió renegociar otros contratos con los cuales hoy tenemos un ahorro de 6.200 millones de dólares. Anteriormente la CFE financiaba todo el gasoducto y no se quedaba con absolutamente nada de él. Hoy tiene una participación en la propiedad y en la ejecución del ducto, de tal manera que el Estado mexicano, a través de la CFE, en alianza con la empresa Carso, tendrá inicialmente 12.5% y al final del contrato 49%. Asimismo, la CFE utilizará su propia molécula, porque cuando llegamos teníamos exceso de gas en Estados Unidos contratados por la anterior administración. Hoy se acabaron esos despilfarros, no hay excedentes de gas, se usa nuestra propia molécula en primera instancia para garantizar el suministro a nuestras centrales de generación y en segundo término para hacer, en alianza con otros privados, reexportar ese gas natural hacia otros mercados, como en el caso de Altamira con la empresa New Fortress. Adicionalmente, ¿para qué centrales? ¿Cuántas centrales va a servir este suministro de gas natural? 5 ya existentes, que representan casi 1.800 megawatts, y 5 adicionales que son parte del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Esas 5 adicionales son casi 2.000 megawatts más, que junto con las que ya se tienen, más la central fotovoltaica más grande de América que está en Puerto Peñasco, implicarán que vamos a tener una reserva operativa para los próximos años entre el 20 y el 30%. Como lo mencionó la gobernadora de Baja California, no más déficit de energía y no más saqueo a la población y a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, con estas medidas se garantiza la electricidad barata y suficiente. Se terminan los protocolos correctivos, que era el mecanismo que se utilizaba para beneficiar a las empresas privadas y afectar, como dijo la gobernadora, a unos cuantos, a muchos hogares y beneficiar a unos cuantos. Este desfalco, que ascendía a poco más de 18,000 millones de pesos en el último año, se ha culminado con todas estas medidas. Asimismo, esta estrategia de suministro permitirá que la CFE cuente con propiedad en los gasoductos que antes no tenía y una flexibilidad operativa ante situaciones complicadas como la crisis de febrero de 2021 o la que se presentó este año en 3 días de enero, entre el 10 y el 12 de enero. Permitirá a su vez, así como lo comentó mi compañero,
no solo tener una interconexión en el sistema eléctrico, sino también una interconexión en el sistema de suministro de gas natural. Las penínsulas estaban olvidadas y por instrucción del presidente y bajo la dirección del licenciado Bartlett, hoy no más olvido de las dos penínsulas, y más en el caso de Baja California. Finalmente, con este suministro de gas natural a las centrales de generación existentes y a las nuevas, estamos contribuyendo con todo ello a la transición energética, pero una transición energética ordenada, con centrales solares de la magnitud y alcance como la que se está haciendo en Puerto Peñasco, la más grande de América, que además de contar con respaldo propio, con baterías que no tienen los privados y sí tiene la de la CFE, tiene un respaldo y funcionamiento combinado con las plantas que utilizan gas natural, las plantas de ciclo combinado. Así que conforme al programa aprobado por el presidente de la República, podemos informar que CFE, a través de CFE Energía, esta filial de gas en México y de CFE Internacional en los Estados Unidos, utiliza el total de los contratos y de los gasoductos del país para garantizar el suministro de gas bajo un modelo completamente distinto al anterior, un modelo de seguridad y soberanía energética, y que a diferencia del modelo de saqueo neoliberal, no representa ya pérdidas. Teníamos pérdidas de 30,000 millones de pesos anuales. Hoy tenemos beneficios entre 55,000 y 58,000 millones de pesos adicionales. Gracias, presidente. Gracias, licenciado Bartlett. A continuación, mi compañero Miguel López hablará del rescate de la CFE y de las plantas nuevas. Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente, presidente electa, señor director, un saludo a todos los compañeros trabajadores que siempre son los que dan vida a esta empresa y que estamos muy contentos de estar con ustedes presentando esta evaluación de resultados. Vamos a presentar, señor presidente, cuáles son los proyectos que ha desarrollado la Comisión Federal de Electricidad. El presidente nos instruyó al inicio de esta administración el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, pero ello no puede ser posible sin una inversión histórica, sin haber hecho un récord o roto un récord en términos históricos en inversión en 35 proyectos de generación con una capacidad de 13,920 megawatts y una inversión de 9,171 millones de dólares. La inversión por parte del Gobierno de México de 13 centrales adquiridas a la empresa Iberdrola con una capacidad de 8,539 megawatts y una inversión de 5,943 millones de dólares. La inversión en 60 proyectos de transmisión que involucran la creación de subestaciones, nuevas líneas de transmisión, equipos de última tecnología que van a ayudar a la regulación y que van a hacer posible transportar la energía que se generan en parques como el que hoy estamos a los lugares de mayor consumo, con una inversión de 4,600 millones de dólares, 41 proyectos de distribución que llevan a la creación de subestaciones, transformadores, líneas de distribución que son las que van a suministrar a los hogares y van a aquellos lugares en donde están los que menos tienen. Y ello da lugar a una suma de casi 20,000 millones de dólares, lo que se ha invertido en esta administración. ¿En qué consisten estos proyectos? De estos 35 proyectos de generación, 22 son en energías limpias, 16 consisten en la modernización de las existentes centrales hidroeléctricas. La modernización nos va a permitir tener 50 años más de vida útil de nuestras centrales, va a permitir tener 50 años más de energía limpia y firme. Estas centrales están considerando el reemplazo de las turbinas, de los generadores, de los transformadores. El equipamiento de 4 centrales hidroeléctricas que actualmente son presas reguladoras, y con esta inversión tendremos una nueva central
y, por supuesto, el desarrollo de 2 centrales fotovoltaicas. Una de ellas, como ya se ha mencionado, la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, que será la más grande de América Latina. Con esto, la CFE se consolida como la empresa que más energía limpia y firme inyecta al sistema. En todo este sexenio, en términos de energía limpia, la CFE inyectó el 55% de la energía limpia. No fueron los privados, fue la CFE. ¿A qué equivale este proyecto? Equivale a que nosotros evitemos emitir alrededor de 15.5 millones de toneladas de CO2, o lo que es equivalente a reducir cerca de 7 millones de vehículos de la circulación. De ese tamaño es este proyecto. Se invirtió en 13 proyectos de generación a última tecnología gas. Son 10 centrales de ciclo combinado de máxima eficiencia que permiten reducir los costos de generación, aprovechar el gas, como ya lo mencionó el doctor Miguel Reyes. La inversión en 2 centrales de ciclo combinado, como una de ellas en las que nos encontramos el día de hoy, la central de ciclo combinado Mexicali Oriente, que están otorgando al sistema una máxima flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Permite que en el momento que la demanda requiera de generación, esta central puede actuar de manera instantánea. Y finalmente, la inversión en la central aeroderivada González Ortega, que fue parte de los proyectos de atención de corto plazo que nos solicitó el señor presidente para atender a el estado de Baja California. ¿A qué nos lleva este proyecto y todas estas inversiones que hemos mencionado? La capacidad que adicionamos con estos 35 proyectos es equivalente a garantizar 4 veces la zona metropolitana de Guadalajara o 3.5 veces la península de Yucatán. Con esta inversión de cerca de 20,000 millones de dólares que acabamos de presentar, permitirá que CFE alcance el 56% de la generación para 2026. Y con la adquisición de las 13 centrales por parte del Estado mexicano, se alcanzará una generación y una capacidad del 63% para 2026. Este rescate de la CFE permitirá que la Rectoría del Estado garantice el suministro eléctrico ininterrumpido y permitirá atender cualquier eventualidad, todo ello sin impactar la tarifa a todos los hogares mexicanos. A continuación presentaremos un breve video que da cuenta del detalle de estos proyectos de generación. Muchas gracias. Rescate de la CFE. Al inicio de la administración se encontró que la CFE requería acciones urgentes para robustecer y modernizar toda su infraestructura eléctrica. De lo contrario, al término de la administración, tendría una participación de apenas el 16% de la generación del país y así progresivamente hasta llegar a su desaparición. El presidente de la República ordenó el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, para así recobrar su vocación de servicio, el cual se logra a través de una inversión histórica en las principales áreas sustantivas como la generación, transmisión y distribución, ello con el firme objetivo de garantizar el suministro eléctrico de manera continua, confiable y asequible para todo el pueblo de México. En materia de generación de energía eléctrica, la CFE emprendió un ambicioso plan que incluye el desarrollo de 35 proyectos que representan un total de 13.920 megawatts de capacidad instalada y una inversión sin precedentes, de 9.171 millones de dólares. La mayoría de estos proyectos estarán terminados y listos para generar electricidad en el presente sexenio. Con esta adición de capacidad al sistema eléctrico, la participación del Estado en la generación de energía eléctrica en México alcanzará el 56% en 2024. En el caso de la transmisión, la CFE, en un ejercicio de planeación estratégica, elaboró un portafolio de 60 proyectos para fortalecer el sistema eléctrico nacional, por lo que con una inversión de 4.600 millones de dólares se construyen subestaciones, líneas de transmisión e instalación de equipos de última tecnología para regular la tensión. A fin de cumplir con la demanda,
preservar y mejorar la confiabilidad de la red nacional de transmisión. Se prevé que 44 proyectos que consideran el 67% de la inversión entren en operación a partir de septiembre de 2024. Asimismo, en el caso de la distribución de energía, se desarrollan 41 proyectos correspondientes a subestaciones, transformadores, alimentadores y líneas de distribución, con una inversión de alrededor de $278 millones. De esta manera, la CFE garantiza el correcto funcionamiento de su infraestructura eléctrica en todo el proceso, desde la generación hasta el transporte de electricidad para llegar a los hogares y negocios de millones de mexicanos. Avance en los proyectos de generación. Energías limpias, proyectos fotovoltaicos e hidroeléctricos. Se consideran 22 proyectos de energía limpia conformados por la construcción de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, que será la más grande de América, y la central solar Ñachicocom en Yucatán, que dotará de energía a los autobuses eléctricos cero emisiones. Además de la modernización y sustitución de los principales componentes de 16 centrales hidroeléctricas para aprovechar la infraestructura existente y alargar su vida útil por 50 años más. Y el equipamiento de 4 presas para convertirse en nuevas centrales eléctricas. Estos proyectos de energía limpia cuentan con una inversión histórica de $3.191 millones y representan 6.925 megawatts de capacidad, de los cuales se adicionan 1.573 megawatts al sistema eléctrico nacional. Los avances son los siguientes. Central fotovoltaica Puerto Peñasco, avance físico 100%. Central Ñachicocom, finalizada y en operación. El Fuerte, finalizada y en operación. Sanalona, finalizada y en operación. Humaya, finalizada y en operación. Novillo, finalizada y en operación. Infiernillo, avance físico 68%. La Villita, avance físico 91%. El Caracol, avance físico 82%. Zimapán, avance físico 95%. Mazatepec, avance físico 85%. Portezuelos 1, avance físico 96%. Portezuelos 2, avance físico 96%. Minas, avance físico 69%. El Encanto, avance físico 77%. Malpaso, avance físico 49%. Angostura, avance físico 57%. Peñitas, avance físico 90%. Chicoacén 2, avance físico 51%. Santa María, avance físico 32%. Amata, avance físico 12%. Picachos, avance físico 52%. Los principales componentes de la mayoría de estas centrales, como generadores eléctricos, turbinas y transformadores, ya están en sitio. En el caso de las centrales como Chicoacén 2, Santa María, Amata y Picachos, la llegada de sus equipos principales está garantizada contractualmente en los próximos meses. Centrales de generación de última tecnología a gas. Este portafolio está integrado por 13 centrales eléctricas, 10 centrales de ciclo combinado en desarrollo, 2 centrales de combustión interna finalizadas, y una planta aeroderivada también finalizada. Estas centrales de última tecnología tienen la finalidad de atender la demanda eléctrica en zonas estratégicas en el centro del país, así como robustecer las penínsulas de Yucatán y Baja California. Generarán de manera continua y confiable, brindando estabilidad al sistema eléctrico en zonas de alta intermitencia. Representan una capacidad de 6.995 megawatts y cuentan con una inversión de $5.980 millones. Los avances son los siguientes. Central Ciclo Combinado Riviera Maya Valladolid, avance físico 84%. Central Ciclo Combinado San Luis Río Colorado, avance físico 80%. Central Ciclo Combinado González Ortega, avance físico 79%. Central Ciclo Combinado Tuxpan, avance físico 76%. Central Ciclo Combinado Mérida, avance físico 88%. Central Ciclo Combinado Salamanca, avance físico 98%. Central Ciclo Combinado El Saus 2, avance físico 98%. Central Ciclo Combinado Manzanillo 3, avance físico 81%. Central Ciclo Combinado San Luis Potosí, avance físico 98%. Central Ciclo Combinado Lerdo, avance físico 82%.
Central de Combustión Interna Mexicali Oriente, finalizada y en operación. Central de Combustión Interna Altar, finalizada y en operación. Central Aeroderivada González Ortega, finalizada y en operación. Todas las centrales de ciclo combinado ya cuentan con el suministro en sitio de sus principales componentes como turbinas de gas, generadores y turbinas de vapor, por lo que actualmente están en etapas de montaje y pruebas de puesta en servicio. La CFE continúa trabajando para fortalecer su infraestructura eléctrica, desde su parque de generación hasta sus líneas de transmisión y distribución, con el firme objetivo de recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico y así garantizar el acceso a la electricidad, con tarifas justas a todo el pueblo de México. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Avance físico 98%. Central ciclo combinado eléctrico. Y en operación. Todas las centrales de ciclo combinado ya cuentan con el suministro en sitio de sus principales componentes como turbinas de gas, generadores y turbinas de vapor, por lo que actualmente están en etapas de montaje y pruebas de puesta en servicio. La CFE continúa trabajando para fortalecer su infraestructura eléctrica, desde su parque de generación hasta sus líneas de transmisión y distribución, con el firme objetivo de recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico y así garantizar el acceso a la electricidad, con tarifas justas a todo el pueblo de México. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Procedemos con el mensaje de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes a todas, a todos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, gobernadora Marina del Pilar, amiga, compañera, licenciado Manuel Bartlett, director general de Comisión Federal de Electricidad, almirante secretario, trabajadoras y trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Quiero decirles que es muy emotivo encontrarnos en esta nueva planta de generación eléctrica en el norte de nuestro país, en Baja California. Son varias razones. La primera, estamos viviendo una transición histórica entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México en la época moderna, y el gobierno que me tocará encabezar gracias al voto popular del pasado 2 de junio. Es histórico porque es una transición en territorio, nunca antes vista. Formamos parte de un mismo proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto los cimientos, el primer piso, y a nosotros, por mandato del pueblo de México, nos toca construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. El presidente ha sido muy generoso al personalmente explicarme lo logrado en casi 6 años, que en realidad yo lo catalogo como una hazaña histórica del gobierno de la República y del pueblo de México. Segunda razón es que durante muchos años de mi vida me dediqué al estudio de la producción y el consumo de energía. Estudié física y también tengo un doctorado en ingeniería en energía, así que durante muchos años me dediqué a estudiar la producción y el consumo de energía eléctrica en México. Fui incluso durante una época trabajadora del área de estudios económicos de la Comisión Federal de Electricidad.
Tercera razón es que si en algo hemos coincidido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el licenciado Manuel Bartlett, es en la importancia de fortalecer las empresas de energía del Estado mexicano, las empresas de la nación, las empresas del pueblo de México, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. CFE es un organismo creado por el general Lázaro Cárdenas, que se engrandeció con la nacionalización de la industria eléctrica realizada por el presidente López Mateos. Esto permitió aumentar la electrificación en el país en relativamente poco tiempo, que el pueblo de México tuviera acceso a la electricidad, permitió el desarrollo de la industria pública y privada y de prácticamente todas las actividades para el desarrollo del país. Sin embargo, durante el periodo neoliberal, el objetivo fue privatizar, claro, con una enorme corrupción. Eso representó una lucha permanente entre la resistencia del pueblo de México y los gobiernos que querían privatizar la industria eléctrica. Casi 30 años, hasta que en el 2013 lograron cambiar la Constitución. Iniciaron con la modificación en 1992 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Violando la Constitución, escribieron lo que según ellos no era servicio público. Con ello había, por ejemplo, la autogeneración o la producción independiente. En 1999 intentaron privatizar la industria eléctrica. La resistencia de las y los trabajadores y de la población lo impidió. Por supuesto, ahí estaba el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador con esa resistencia. Pero recuerdo haber coincidido entonces con el licenciado Manuel Bartlett en varios auditorios, en mi caso era académica, hablando en contra de aquella privatización. Escribimos algunos artículos de cómo era mentira lo que ofrecía la privatización, o incluso uno de ellos que titulé ¿Quiénes miran al pasado? Nos acusaban entonces, igual que ahora en la campaña, de ser retrógradas, y nosotros decíamos que los que realmente querían regresar al pasado eran ellos, pues querían regresar al porfiriato o a la época en que la industria eléctrica estaba en manos de empresas extranjeras. Años posteriores usaron los esquemas privados para crecer. Ahí comenzaron a abusar de aquella figura ilegal, las sociedades de autoabastecimiento que violaba la Constitución, incluso la propia reforma del 2013. En 2008 una nueva intentona de privatización que pudo pararse en parte porque aquel movimiento que llamamos las Adelitas en defensa del petróleo. Quiero recordar aquí, porque merece la pena, a Rosalinda López, que en paz descanse, y a la senadora Laida Sansores, hoy gobernadora de Campeche. Ellas tomaron la tribuna del Senado, mientras nosotras, miles de brigadistas, a las que después se sumaron brigadas de hombres, estábamos en contra de la privatización de la industria eléctrica. Logramos una discusión entonces. Al final avanzaron, pero no tanto como se pretendía. De aquella época, recuerden, fue el compromiso de construir una refinería que culminó ni siquiera en una barda completa. Sin embargo, en 2013 lograron cambiar la Constitución y casi destruir el sistema eléctrico nacional y la Comisión Federal de Electricidad. Pero no contaban con la astucia del pueblo de México y en 2018 triunfó la cuarta transformación de la vida pública. Encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Bartlett y muchos ingenieros e ingenieras de Comisión Federal de Electricidad y sus trabajadores, hoy podemos decir que se ha rescatado la Comisión Federal de Electricidad. El presidente puso un nuevo objetivo con el que estamos de acuerdo.
generación al menos del 54% mayoritariamente por el Estado y 46% privado, y la conducción de la planeación por parte del Estado mexicano. ¿Por qué es importante una CFE fuerte para todos y para todas, para la nación, aunque parezca menor esta pregunta? Pues para cumplir los grandes objetivos de cualquier sistema energético en el mundo: soberanía, energía accesible de bajo costo para el desarrollo de la población, disminuir los impactos ambientales y también la capacidad de respuesta frente a adversidades, que hoy elegantemente llaman resiliencia. Los intentos de que el libre mercado marque la gestión de los sectores estratégicos en general no ha funcionado en ningún lugar del mundo y ha provocado altos costos de electricidad. Ahí está lo reciente que ocurrió en Europa, que mostró que no tuvo ningún sentido la privatización. Muchos países con altos niveles de desarrollo tienen empresas estatales estratégicas y las han tenido siempre. La Comisión Federal de Electricidad existe para el bien del pueblo de México, para el desarrollo del pueblo de México, y lo vamos a seguir manteniendo por los próximos 6 años. Quiero finalizar haciendo énfasis en la capacidad de respuesta de las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Me consta, cuando fui jefa de gobierno, tuvimos un desperfecto en un transformador en el metro de la ciudad. Sin preguntar, los trabajadores de la CFE se pusieron a trabajar y nos ayudaron a poner en marcha el metro de la ciudad. Después trabajamos juntos y juntas para hacer una obra impresionante para cambiar el sistema de transmisión y distribución, 4 transformadores, una subestación del tamaño de aquella que sirve, por ejemplo, para mantener la electricidad en una ciudad como Hermosillo. Además, una planta fotovoltaica que hicimos en los techos de la central de abasto. Todos observamos la crisis del clima en Estados Unidos hace unos años, la elevación de los precios del gas, por supuesto el huracán Otis, y cada vez que hay una adversidad como la actual en Quintana Roo, la CFE está ahí presente con sus trabajadoras y trabajadoras. Por eso hablamos del segundo piso de la 4ª transformación. Hablamos de continuidad en la visión. Nos va a tocar seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, avanzar todavía más en el sistema eléctrico nacional. Finalmente, quizá lo más importante, hoy quiero felicitar a las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Su trabajo no solo es extraordinario, sino que son orgullo de la nación. Me ha tocado verlos trabajar y sacar adelante nuestra patria frente a adversidades o con la construcción de centrales eléctricas como la que presenciamos hoy. Nuestra historia está llena de héroes y heroínas que llevan el nombre en nuestro corazón, pero también de millones de mujeres y de hombres que sacan adelante a nuestra nación cuando más se les necesita. Así que ustedes, trabajadores y trabajadoras de CFE, ingenieros e ingenieras, son héroes y heroínas de la nación. Un sincero reconocimiento. ¡Viva la Comisión Federal de Electricidad! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos,
compañeras, compañeros, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, compañero dirigente del sindicato. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Mexicali, en compañía de la presidenta electa. No hay que dejar pasar, no hay que olvidar que después de 200 años de nuestra independencia política, desde que se tuvo el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, 1824 a 1828, desde ese presidente nunca se había tenido una mujer de presidenta. 200 años. Es historia. Y no contamos con los 300 años anteriores, 3 siglos de dominación colonial, porque eran puros virreyes y desde España los nombraban para dominar en lo que se conocía como la Nueva España. Nunca se dignó un rey en 3 siglos a visitar a México. De modo que son tiempos nuevos por completo. Y yo quiero también agradecerles mucho a los trabajadores de la Comisión Federal, a los técnicos, porque sin ustedes no hubiésemos avanzado en el propósito de rescatar esta empresa pública, esta empresa de la nación, porque había otro plan, el de privatizar la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y todo, hasta los reclusorios, el agua, los puertos, los aeropuertos, todo. Esa era la tónica. Y hoy en la mañana lo decía, privatizar, de acuerdo a lo que dice el diccionario, es convertir lo público, lo que es de todos, en privado, es decir, pasarlo a manos de particulares. Y son naturalmente 2 lógicas distintas, porque lo privado va, en el mejor de los casos, por la utilidad, por la ganancia, en el peor de los casos, por el lucro y el saqueo. Y lo público es distinto, porque tiene que ver con lo social, con la justicia. Se hablaba hace un momento, nuestra presidenta electa lo conoce muy bien, de cómo un buen presidente de México, Adolfo López Mateos, tomó la decisión en 1960 de privatizar, al contrario, de nacionalizar la industria eléctrica, porque estaba privatizada. Y lo que les dijo a las empresas a través del secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena,
le dijo a los privados, es que ustedes no van a ir a dar el servicio de energía a los pueblos, porque no les va a resultar rentable. Lo que pasa con el Internet ahora, ¿dónde hay señal de Internet? Pues en las ciudades, ¿dónde hay para pagarlo? Se sale uno ya a las comunidades, a los ejidos, ya no hay señal, solo subiéndose a las lomas es que se puede encontrar la ansiada señal para el Internet y para el teléfono celular, porque no lo consideraban negocio. Por eso, ahora aprovecho para decirles que la Comisión Federal, así como en su momento electrificó todo el país con dimensión social, no de lucro, así ahora la Comisión Federal de Electricidad ya tiene una empresa nueva que es Internet para todos. Va a haber Internet en todos los pueblos de México. Por eso es que se defiende a las empresas públicas. Imagínense si viene una crisis en cuanto a aumento en el precio del combustible que se necesita para la generación de la electricidad, aumenta el precio del gas. ¿Qué hacen en España, donde está privatizada la industria eléctrica? Aumentan el precio, aumentan las tarifas, pagan más los consumidores. Acá no es así. Acá se mantiene el precio, no se le aumenta la tarifa al consumidor, porque es una empresa pública. Son concepciones distintas y nosotros nos propusimos rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y lo hemos hecho, repito, con el apoyo de ustedes, de las trabajadoras, de los trabajadores, porque se mencionaba y se expuso en una gráfica que si hubiésemos seguido con la misma política, la Comisión Federal estaría generando solo el 16% de la energía que se consume en el país. Y ahora estamos generando el 54% y vamos con las nuevas plantas que se compraron a estar generando 61% del consumo nacional. Ya podemos decir, cumplimos con el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo hicimos con ustedes, con el apoyo de los trabajadores. Y han sido correspondidos y van a seguir siendo atendidos como se merece. Yo cumplí con 3 compromisos. Uno, que los aumentos al salario siempre se dieron por encima de la inflación. 2, que no se liquidó a nadie, al contrario, se contrató a más trabajadores. Y 3, en el sexenio pasado habían modificado el contrato colectivo y les habían aumentado la edad de jubilación y se redujo de nuevo la edad de jubilación. Es que amor con amor se paga, ¿no? Por eso nos da mucho gusto estar
aquí en Mexicali. Tienen una gobernadora, Marina del Pilar, de primera. Estamos bien y de buenas, porque miren, ya hablé de que va a ser la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero no solo eso, es que es una mujer preparada, tiene nivel de doctorado precisamente en energías. Y tiene sensibilidad, tiene convicciones, es honesta, de modo que es para celebrarlo. Yo por eso, cuando me dicen, bueno, ¿y por qué se va? ¿Por qué se va a jubilar? Porque me voy ya muy contento, ya cerré mi ciclo, ya puedo decir misión cumplida, dediqué más de 40 años a trabajar, a luchar por el pueblo. Y además, imagínense a quién le voy a entregar la banda presidencial, a una mujer que va a ser la mejor presidenta de los últimos tiempos en nuestro país. Hablando en términos de béisbol, me va a cepillar, va a ser muy buena presidenta y vamos a continuar avanzando. Decirles también que hemos contado con el apoyo de una administración muy eficaz a cargo del licenciado Manuel Bartlett y de los directivos, los técnicos. Eso ha ayudado muchísimo y no hemos tenido ningún problema con el sindicato, nos hemos entendido muy bien. Al contrario, ha habido un trabajo coordinado y eso también quiero agradecerlo a todos los dirigentes del SUTEN que nos han ayudado para sacar adelante a nuestro querido México. Y sobre las utilidades, los resultados, miren, tiene 54 millones de hogares la Comisión Federal de Electricidad, abastece a 54 millones de familias con energía eléctrica, es la empresa más importante. Y decía un político que no era tan malo como se piensa, porque no se conoce bien. Era un gran filósofo, Maquiavelo. Decía que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte. Y hemos tenido suerte, fortuna, porque estaba yo sacando las cuentas con el licenciado Bartlett, no quería, me cuesta un poco de trabajo porque es un poco austero, más que yo. Yo soy de austeridad republicana, él es de pobreza franciscana. Pero le estaba yo sacando las cuentas de que aun cuando no ha aumentado el precio de la luz, no han aumentado las tarifas, y hemos mantenido el subsidio, ya este año ya tiene ganancias importantes la Comisión Federal de Electricidad, porque se tuvo la suerte, como
estas plantas en su mayoría consumen gas para la generación de la energía eléctrica, el precio del gas ha estado abajo en el tiempo que llevamos. Quiere decir que se genera energía eléctrica con menor costo y hay una utilidad razonable. Entonces, ya saqué el acuerdo con el licenciado Bartlett para que este año las utilidades que tiene la Comisión Federal las va a dedicar a financiar el subsidio a los consumidores de energía eléctrica. Para que en Mexicali, que hay calor, un poco de calor, no mucho, no venga tan alto el precio de la luz, es decir, que no llegue tan exagerado el precio del recibo de la luz, porque la Comisión Federal va a aportar las utilidades que tenemos ahora con el propósito de mantener el subsidio no solo en Baja California, sino también en Sonora, en Sinaloa, en Baja Sur, hasta Nayarit, en el verano. Entonces, esto es una muy buena noticia. Y la otra muy buena noticia, la acaban de escuchar, es que la próxima presidenta constitucional se ha comprometido, y ella es una mujer, ya lo dije, con convicciones de que no va a subir en términos reales el precio de la luz en nuestro país. Y me dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Mexicali. Hoy vamos a ir a Peñasco a ver la planta fotovoltaica, que en efecto es la más grande de América, y vamos a continuar en una gira con la presidenta electa por Sonora. Vamos a terminar el domingo con nuestros hermanos de los pueblos yaquis, porque también les estamos llevando justicia como lo merecen. Le estamos restituyendo, porque a ellos les arrebataron sus tierras en la época del Porfiriato, le quitaron el agua y los persiguieron, los querían exterminar, asesinaron a 15,000 yaquis. Además, los desterraban a trabajar como esclavos en la península de Yucatán, y solamente el general Cárdenas les hizo justicia porque les reconoció sus tierras, sus aguas, y ahora de nuevo, porque eso que les había entregado el general, esas tierras ya se las estaban quitando, y ahora les estamos restituyendo las tierras. El domingo les vamos a entregar 50,000 hectáreas a los pueblos yaquis. No expropiamos, no perjudicamos a ningún propietario privado. Se compraron las tierras y se les pagó a los propietarios privados para entregar la tierra a los pueblos yaquis. ¿Y por qué compramos? Bueno, porque tenemos recursos, tenemos presupuesto. ¿Y por qué tenemos presupuesto? Porque no hay corrupción en el país. Se acabó la robadera. Y cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Y no hace falta endeudar al país, ni aumentar impuestos, ni cobrar más por las gasolinas, por el diésel, por la luz. Sí se destierra la corrupción, porque se ahorra mucho y le llega así apoyo
al pueblo. Por eso todos los programas de bienestar dicen, ¿de dónde sale tanto dinero? Pues es muy sencillo, es que se robaban mucho. México, como decía un paisano mío, don Querubín Fernández, ya afinado, hablando de Tabasco, decía, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Así estaba el país. Eso ya se acabó. Cero corrupción, cero impunidad. Este es un país nuevo para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vamos a seguir encontrando. Fíjense qué contento ando, no me importa el calor, porque yo no estoy acostumbrado al calor, estoy acostumbrado al frío. Allá donde nací hay bastante frío. No es cierto, allá hay mucho calor, mucho calor, también en Tabasco. Pero me siento muy bien, estoy muy a gusto. Bueno, llevo un poco más de un mes que estoy contentísimo. Ando presumiendo, tirando aceite. Me tomé una vitamina fuertísima. Está mal la carrocería, pero traigo motor nuevo. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque está contenta la gente, porque se demostró de que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. Es un ejemplo a nivel mundial. Y se demostró que el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe muy bien qué conviene y qué no conviene. Y la gente dijo, sí, que continúe la transformación y que viva México. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.